Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, gracias. Eh, cómo les ha ido? Qué tal van con las actividades? ¿Aló? Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver, para compartirles pantalla. Y vamos a ver un poco, digamos, los módulos. O sea, ya digamos, deberíamos estar pensando en arrancar con la primera parte de límites. ¿Qué es un límite? ¿Cómo hallar un límite? O sea, realmente hay teoremas, ya para la segunda unidad, pensar en publicar, digamos, la primera parte, o bueno, toda la unidad, para empezar a hacer, digamos, las actividades. Eh, la parte de límites, ¿qué es un límite? Pues ese sería como el tema que desarrollaríamos hoy, introducción a límites. A ver si puedo ver los chats acá. Acá están. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de límites hoy. ¿Qué significan los límites? ¿Cómo calcular límites? En un segundito. Yo por acá tengo la parte de límites. Parte de límites. Cómo ver y cómo estudiar los límites. O sea, las propiedades de los límites. Cómo calculo un límite. ¿Qué es un límite? ¿Cierto? O sea, lo primero sería entender las propiedades de los límites. O sea, cuando me dicen que el límite, cuando este, me dicen este límite existe y este límite existe. Si estos dos límites existen, entonces yo puedo decir que el límite de una suma es la suma de los límites, que el límite de una diferencia es la diferencia de los límites. O sea, puedo separar la palabra límite con límite. Cuando tengo un límite por un número, puedo poner el número afuera y sacarle el límite a la función. Y acá el límite de un producto es igual al producto de los límites, ¿cierto? Pero todo, ¿por qué? Porque el límite cuando x tiende a de f de x es igual, perdón, existe, y el límite de g de x cuando x tiende a existe. Para todos es claro, o sea, que existe el límite es que yo puedo calcular ese valor. O sea, que ejemplo de un límite que existe, o sea, el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2. Este límite, ¿cuánto me da? Este límite no existe, ¿cierto? No existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué?
Porque este límite no existe. Porque es una indeterminación. Exacto, porque es una indeterminación y la división por cero no existe, ¿cierto? Porque es indeterminación. Entre paréntesis, la división por cero no existe. ¿Cierto? Entonces, hay límites que existen y hay límites que no existen. Por ejemplo, un límite que sí existe. Un límite que sí existe sería este. Voy a escribirlo por acá. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4. Si yo reemplazo la x por 2, esto me da igual a 2 al cuadrado igual menos 4. ¿Cuánto me da esto? 4 menos 4 y esto es igual a 0. El límite existe, me da un valor, ¿cierto? O sea, que me dé 0 está bien, lo que no me puede dar es una indeterminación 1 sobre 0. Entonces, en la primera parte, el límite no existe. En la segunda parte, existe. Existe, ¿cierto? El límite existe y vale 0. Listo. Entonces ahí está la diferencia entre un límite que existe y un límite que no existe. Por eso acá la importancia del teorema, o sea, si los límites existen primero, yo puedo concluir que la suma de límites, el límite de una suma es la suma de los límites, límite de una diferencia es la diferencia de los límites, y límite de un número por una función es igual al número por el límite de la función. Límite de un producto es el producto de los límites y límite de un cociente es el cociente de los límites. Listo, pero siempre y cuando el límite cuando x tiende a A de la función sea diferente de 0, ¿cierto? Porque la división por 0 no existe. Listo, no existe. Es muy importante que este valor que está en el denominador sea distinto de 0. Listo, entonces vamos a ver algunos ejercicios importantes de aplicación. Bueno, acá hay otras propiedades, más adelante las miraremos, pero o de una vez, pues digamos es la propiedad, si yo tengo el límite, una función elevada a la n, el límite lo puedo entrar al argumento, o sea, entrarlo a la función y elevar el límite a la n, cuando n es un entero positivo. Y lo mismo con raíces, o sea, el límite puede entrar adentro de una raíz y el límite puede entrar adentro de una potencia. Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poquito mejor. Por ejemplo, con este gráfico, ¿cierto? Con el gráfico, voy a hacer, listo, voy a hacer este ejercicio, el primero, el A. Entonces vamos a solucionar este. Vamos a solucionar el A, de solución de A. Solución y A. Entonces, ¿cómo soluciono A? Simplemente voy a tomar el límite. Primero, antes de hacer la solución, el límite cuando x tiende a menos 2 en la gráfica existe. Miren los números acá. ¿Cuál es este número? El 1, este de acá, ¿cuál es? 2, este de acá, ¿cuál es? 3, acá a la izquierda, ¿este es qué? Menos 1, menos 2, acá está 1 y acá está 2. Y por debajo estaríamos hablando de menos 1 acá. Y este cuadrito es menos 2. O sea, cada cuadrito es una unidad.
Bueno, entonces, el límite cuando x tiende a 2, a menos 2, existe. O sea, si yo me acerco, la función roja es la f, la función azul es la g. Si yo me acerco a menos 2 por la izquierda, ¿será que el límite existe? O me acerco a menos 2 por la derecha, ¿el límite existe? O sea, la respuesta es sí. Si yo, todas las que tengan un puntico abierto acá, un huequito acá, y al lado del huequito estén como empatadas, ¿cierto? Al lado del huequito estén como empatadas, solamente le falta el huequito. Ese límite siempre va a existir y va a ser el valor que aparece acá, o sea, el valor de y. ¿Cuál es este valor de y acá? 1. Entonces, para poder aplicar el teorema que les acabé de demostrar en la página anterior, tengo que demostrar que el límite, cuando x tiende a menos 2 de la función f de x, existe y vale 1. Para todos es claro que el límite vale 1. Ahora el límite de g. Límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. ¿Cuánto vale el límite? Ese límite vale, miren acá, cuando yo me acerco a menos 2 en la g, que es el azul, ese límite vale el valor de menos 1. Miren acá, se me voy acercando. O sea, justo en 2, acá en este punto, la función g, ¿cuánto vale? Vale menos, vale menos 1. Entonces acá los dos límites existen, entonces cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5g de x, yo ya puedo usar el teorema. El teorema dice, bueno, eso es la suma de los límites. Pero ¿qué tuvo que pasar primero para yo poder escribir esto? Que estos dos límites existan, ¿cierto? Existe. Entonces acá voy a hacer límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más, recuerden que cuando hay un número yo pongo el número y luego pongo el límite. Cuando x tiende a menos 2 de g de x. ¿Cierto? Pero yo ya sé cuánto vale cada límite. ¿Cuánto vale el primer límite? El de f vale 1. Este 5 lo dejo quieto y multiplico por el límite de g, que vale menos 1. O sea que al final, ¿cuánto vale esto? 1 menos 4, porque recuerden que 5 por menos 1 me da menos 5. Perdón, acá sería 5 porque todavía no he hecho la resta. Entonces, tendría menos 5. Bueno, menos 5. Y esto me daría menos 4. O sea, el valor del límite vale menos 4. Entonces, este es un ejemplo donde para poder aplicar la propiedad de que el límite de la suma es la suma de los límites, primero debo verificar que el límite de f existe, que el límite de g existe. Bueno, ahora vamos a analizar un límite donde no existe. Les voy a dar de tarea que hagan estos otros que quedan acá, pero vamos a analizar el límite en uno. El b, voy a analizar este b, estos dos, c y d, los hacen de tarea. Pues tarea para que aprendan, tarea para que practiquen, ¿cierto? No es tarea para entregar. Bueno, entonces vamos a hacer el b. Listo. Vamos a hacer el b.
Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en B. Entonces en B vamos a verificar lo mismo. El límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Cuánto vale? Ese límite, f es la roja, entonces simplemente me acerco a 1. Cuando me acerco a 1, ¿cuánto vale la función acá arriba? Tiene el valor de 2, ¿cierto? Miren el valor acá de 2. El valor de 2, la función vale 2. Entonces f vale 2. Presten mucha atención a este límite de g. Límite cuando x tiende a 1 de g de x, ¿cierto? Si yo me acerco a 1 por la izquierda, o sea, me estoy acercando a valores de 1 por la izquierda, ¿a qué valores me estoy acercando de la y o de la función? A valores de menos 2. Entonces uno coloca acá, miren, coloco un exponente al 1 negativo. Le coloco un exponente al 1 negativo, ¿cierto? Eso me indica que me estoy acercando en la función por la izquierda. ¿Cuánto vale el valor de y acá? Menos 2, ¿cierto? Y cuando me acerco, límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x, ¿cuánto me da esto? Miren el exponente que le puse acá al 1, un exponente positivo, y eso indica que yo me voy a acercar a 1 en x por la izquierda, pero voy a mirar qué valor va tomando la función. El valor de g se acerca a un valor de y de menos 1, ¿cierto? Entonces miren estos dos valores. ¿Cómo son estos dos valores? Diferentes. Entonces, como son diferentes, entonces el límite cuando x tiende a 1 de g de x no existe. ¿Listo? O sea, ese límite no existe. No existe. Porque los dos valores son diferentes. Y estos límites, este límite que acabo de escribir acá se llama límite unilateral. Límite unilateral. Esta definición de escribirlos por izquierda, acá ponerle un menos y ponerle un más acá por derecha, estos de acá se llaman límites unilaterales. Límites unilaterales. ¿Listo? Entonces, cuando tengo funciones, miren la diferencia en menos 2 de la roja y en 1 del azul. ¿Cierto? Miren la diferencia. Esta tiene un solo huequito, ahí el límite existe y esta de acá está separada, separada. Cuando ya está separada, ahí la conclusión es que el límite no va a existir, no va a existir. Listo. Entonces, muy importante tener ese concepto de límite cuando existe o no existe. Entonces, ¿cuál es la conclusión de B? Entonces, yo puedo decir, el límite, cuando x tiende a 1 de f de x por g de x, este no existe, no existe, ¿cierto? ¿Y por qué no existe? ¿Por qué? Bueno, es que ¿por qué acá separado? Bueno, o no voy a hacer pregunta y no que voy a justificar porque el límite cuando x tiende a 1 de g no existe.
¿Listo? Entonces queda claro cuando un límite existe y cuando no existe. Esta es una forma, digamos, gráfica de entender cómo son los límites. O sea, cómo puedo entender el límite. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí con esta parte que hemos visto del límite? ¿Alguien tiene alguna duda? No, de mi parte no. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, por ejemplo, a mirar acá. Una pregunta así rápida para digamos, verificar. Si yo quiero analizar el límite de la función roja que es f en este valor de acá que es -1, cada cajoncito tiene un punto. ¿Cuánto vale el límite de la función roja? O sea, cuando me acerco al x que vale -1, ¿cuánto vale el valor de y en la función? En el dibujo. 2. 2, muy bien, excelente, muy bien la respuesta. O sea, el límite cuando x tiende a -1 de la función f de x es igual a 2. Ahora, pregunta. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de la función g de x? O sea, g de x es el azul. ¿Cuánto vale este límite? 1. Entonces ahí miren que recuerden que cuando la función está desempatada, exacto, el límite ahí, entonces no colocamos igual, sino que simplemente borramos y decimos no existe. ¿Listo? No existe. ¿Y por qué no existe? No existe. Porque la función está, voy a poner esta palabra que es rara, pero se entiende, está listo, entre comillas, porque una palabra rara o matemáticas, la función está desempatada o desconectada completamente. Listo, entonces es muy importante eso. Pero ¿cómo lo justifico? Me toca decir, bueno, el límite por la izquierda, ¿cuánto vale? Cuando me estaba acercando a 0 por la izquierda, ¿a dónde está moviendo el valor de y? A 1, ¿cierto? Cuando me acerco a 0 por la derecha, por el lado de la derecha del 0, o sea, valores por acá cercanos a x, a 0, ¿cuánto vale la función g? Me estaba acercando a valores de g, ¿de qué? De 2. Entonces, por eso no existe la función. ¿Listo? Que quede claro eso, que eso es, digamos, cuándo existe el límite y cuándo no existe. Matemáticamente yo lo puedo escribir así, límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de g, ¿cuánto vale 1? Y es distinto del límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g, que ¿cuánto vale por la derecha? Dijimos que 2. ¿Y por qué vale? Sí. Este límite, por qué vale 1? Mire, el valor de y. ¿A qué valor tiende cuando yo me acerco cuando me acerco a 0 por la izquierda? Miren al valor, el valor de la y a los valores que tienden. Miren, voy llegando al azul y voy mirando que tiende a 1. Y este valor de 2, ¿cierto? Este valor de 2, ¿por qué me da 2? Porque miren que cuando yo me acerco a 1, me acerco a 0 por la derecha, me va dando este valor, miren. Cuando me acerco a 0, o sea, cuando estoy por acá muy cercano a 0 en x, ¿cuál es el valor de y que estoy encontrando? Un valor de 2. Entonces, cuando esté completamente desconectada la función, o sea, desconectada,
el límite no existe. Pero cuando la función está con un puntico abierta, o sea, este solo puntico acá, el límite sí existe. Entonces queda claro cuándo sí, cuándo no. O sea, en este punto el límite sí existe, listo, sí existe. Acá, pero en cero no existe porque acá está completamente desconectada. Miren esta desconexión de una unidad completa. Esas desconexiones van a indicar que el límite no existe, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la roja, acá tampoco el límite existe porque mire una desconexión. ¿Listo? Por ejemplo, la roja acá tampoco existe. Miren la desconexión acá. La roja acá no existe. Miren la desconexión. ¿Listo? Entonces, y miren la G acá. La G, el límite existe por este lado, pero ¿qué pasa por el lado derecho de 4? ¿Cuál es el valor de la G? En la G, al lado derecho de la función G, no hay la función de G se acaba acá, se acaba en 4, a la derecha no hay, entonces en 4 tampoco hay función. O sea, sé que por la izquierda vale 0, pero por la derecha, ni idea, o sea, no sé qué función hay acá, a la derecha de G, entonces, como no sé qué función hay, entonces no puedo decir cuál es el límite que tengo de la función. ¿Queda claro ahí esa observación? O sea, no sé qué función hay al lado derecho de 4, entonces me queda el interrogante, entonces no tengo ni idea cuánto podría ser el límite, entonces como no tengo ni idea cuánto podría ser el límite, lo que hago es que la conclusión es que el límite ahí no existe. Bueno, entonces queda claro qué pasa con las desconexiones. Cuando hay desconexiones completamente, el límite no existe, pero cuando hay una desconexión de un solo punto, o sea, un huequito solamente, un óvalo sin rellenar, ahí y a la izquierda de ese óvalo la función está y a la derecha la función está, entonces en ese punto el límite existe. Cuando hay desconexión completa, el límite no existe. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de los límites algebraicos. O sea, cómo calculo un límite cuando tengo una función que ya no es un dibujo, que ya no es una gráfica, sino que ya es un número como este. O sea, si me preguntan a mí, bueno, ¿cuál es este límite? Este límite simplemente es, voy a reemplazar el valor de la x, voy a sustituir el argumento por el valor de 5. Entonces voy a colocar 5, paréntesis, menos 3, paréntesis, más 4. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Significa básicamente que lo que voy a hacer es decir, bueno, miren el valor al que tiende x. Miren acá, x tiende, o se acerca a qué valor? Al valor de 5, ¿cierto? Se acerca al valor de 5. Ouch, se me quedó muy feo. Bueno, ahí lo voy, no. Al valor de 5, listo. O sea, x se acerca al valor de 5. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 5? Ya en la función, acá donde le corresponde. Me da 39. Exacto. Entonces acá voy a colocar el valor de 5. El valor de 5. ¿Cuánto me da este resultado? Me da 5 por 2, 10. Menos, perdón, esto está al cuadrado. Esto está al cuadrado. Lo escribí mal desde el principio. O sea, me faltó ponerle el cuadrado. ¿Cierto? El cuadrado de esta. El cuadrado. Eso está al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado. Desde el principio la función está al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo único que yo hago es mirar el valor de la tendencia que está acá, o sea, el x a qué se acerca, o el x, la flechita a qué número señala,
Y ese número que reemplazo acá sería 2 por 25. Que recuerden que 5 por 5 es 25, menos 3 que multiplica a 5, más 4. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 50, esto me da 15 y esto me da 4. ¿Cuánto me da esta suma? 50 menos 15. 35 más 4, 39. Muy bien. Entonces ahí calculé el límite ya cuando tengo la función y no tengo el dibujo. Este segundo límite que está acá. Ya directamente, como el valor de la tendencia es menos 2, entonces voy a escribirlo acá arriba. Este es el límite. Bueno, voy a hacer una cosa mejor y voy a borrar esto que está acá. Borrar esto. Pues este ya lo hicimos, entonces borrémoslo. Vamos a hacer el segundo. Entonces de nuevo, simplemente pongamos acá igual. Y esto es, voy a poner, donde está la X pongo el menos 2, entonces siempre entre paréntesis, menos 2 elevado a la 3 más 2 por menos 2 elevado al cuadrado, menos 1, dividido 5 menos 3 que multiplica a menos 2. Y esto es igual a, recuerden que menos 2 es lo mismo que multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 3 veces, o sea, esto me da menos 8. Este acá, recuerden que cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo si está dentro de paréntesis, ¿cierto? O sea, al interior de un paréntesis, el exponente par está fuera del paréntesis y eso me va a dar positivo, entonces sería 2 por 2, menos 2 por menos 2 me da 4 positivo por 2, 8. O sea, tendría acá 8, perdón, más 8, menos 1, dividido 5 y acá este menos, por este menos me da más 6. Entonces acá puedo simplificar este menos 8 con este 8 positivo y me queda igual a menos 1 sobre 11. Y esta es la respuesta del límite. Entonces ahí lo que hice fue reemplazo directo. Bueno, entonces, pero hay más límites. O sea, uno puede, digamos, decir, si este número que está acá abajo pertenece al dominio de la función, o sea, si este, por ejemplo, 3 pertenece al dominio, está en el dominio, entonces yo puedo decir que ese límite es igual a f de 3. ¿Y cuánto vale f de 3? Me toca reemplazar en la función, pero puedo concluir eso. Lo mismo acá. Esto es f de menos 1. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale f de menos 1? Entonces, es reemplazar el 3 en el x, en el valor de x. A cambio la x por 3. Entonces, si la función, este número pertenece al dominio, entonces el límite es igual a la función evaluada en el punto. Recuerden que la x siempre se va a llamar, ¿cómo se llama la x? El argumento de la función, ¿cierto? F de x, recuerden la parte de funciones, cuando yo tengo y igual a f de x, la x se llama ¿qué? Argumento. Se llama también variable independiente.
independiente. Bueno, digamos esos nombres. Y también se llama preimagen. ¿Cierto? También se llama preimagen. ¿Cómo se llama la Y? La Y se llama imagen. ¿Qué más nombre le dan a la Y? Bueno, digamos, imagen es como la más común. Variable dependiente. Eso, variable dependiente también. Variable dependiente. Listo. Yo creo que ahí están, digamos, los nombres más comunes que tiene la variable. Yo uso mucho para la X, siempre uso mucho este nombre, argumento. Listo, argumento. Cuando yo estoy hablando del argumento de una función, estoy hablando del valor de X de la función. Y cuando estoy hablando de la Y, voy a estar hablando de la imagen o valor de Y. Listo, esos son los dos valores que yo voy a usar para funciones. Entonces, acá estaría concluyendo que la primera función, o sea, A, el límite de esa función es igual. Voy a borrarles esto que les escribí acá y voy a calcular el límite. Pues simplemente voy a reemplazar el valor del límite, ¿cierto? Usando el teorema que está acá escrito, ¿cierto? Ese teorema me dice que ¿cuánto vale este límite? Mire, acá me dice, ese límite vale, ese límite es igual a poner el 3 donde está la X. Pues 3 elevado a la 3 menos 10 por 3 menos 8. Y esto es igual a que a 2, 3 a la 3, 9 por 3, 27, menos 30, menos 8. O sea que al final tengo 27 por 2, 54, menos 38. ¿Cuánto me daría esto? 16. Listo, ahí está el límite. Por otro lado, voy a calcular este límite. ¿Cuánto vale sustituir el argumento por menos 1 en esta función? Entonces sería menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1. Dividido menos 1 a la 4 más 2. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 1. Recuerde que cualquier número negativo o positivo elevado a una potencia par, yo me da siempre positivo, acá me queda más por menos, me da menos 5, dividido, el menos 1 está elevado a una potencia par, eso me da menos 1 a la 4, me da 1, más 2, y esto me da, en el numerador me da menos 4 y en el denominador me da 3. Este es el valor del límite, ahí calculé el valor del límite. Listo, entonces esa es la forma de calcular límites. Pero digamos que en la vida no todo es color de rosa, ¿cierto? Tira, no. Tampoco es muy complicado, pero sí toca, digamos, hacer alguna factorización, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero hacer o calcular este límite, pregunta, ¿el 1 pertenece al dominio de esta función? No, porque cuando yo reemplazo la x por 1, esto me va a dar 1 menos 1 y esto me da 0. El denominador de esto es una indeterminada porque la división por 0 no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué me toca hacer en ese caso? En ese caso me toca factorizar, ¿cierto? Factorizar. ¿Listo? ¿Y qué factorizar? Por ejemplo, los casos más comunes. A al cuadrado menos b al cuadrado, diferencia de cuadrado.
¿Cómo factorizo eso? Un paréntesis con más y un paréntesis con menos. ¿Cierto? Esta es la respuesta. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. A más B al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Un polinomio de la forma AX. Este polinomio, por ejemplo, ¿cómo factorizan este polinomio? Ustedes en el curso anterior vieron algo de factorización, me imagino, ¿cierto? Antes de cálculo vieron factorización. Menos 7 menos 6 igual a 0. ¿Cómo factorizo estos dos? O sea, ¿este tiene factorización o no tiene factorización? Perdón, acá hay un más. A ver si eso es más o no. Déjenme un segundito. ¿Tiene factorización este polinomio? Te recuerden, hay una metodología que se llama ensayo y error. Ensayo y error. No sé si ustedes en algún momento la vieron, pero esto lo puedo hacer así. Descomponer este 2x lo puedes componer como 2x por x. Este factor de acá, pues tengo muchas formas de descomponerlo. Puedes componer como 2 por 3. Lo voy a multiplicar en cruz. Entonces 2 por x me da 2x cuadrado. 2 por 3 me da 6, entonces le tengo que poner un menos a esto. Menos 2 por 3 me da menos 6. Entonces ahí está. Pero en cruz, ¿cuánto me da? Me da 6x menos 2x. ¿Me dio cuánto? 4x. Esa no me sirve porque este valor que está acá me tiene que dar el de la mitad. O sea, me tiene que dar menos 7. O sea que por ese lado la cosa no funcionó. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, no, pues entonces vamos a intentar. La metodología se llama ensayo de error. Vamos a cambiar estos dos de posición. Poner mejor este arriba, el 3 arriba y el 2 abajo y el menos 2 abajo. ¿Cierto? Entonces acá es donde, bueno, este es más, por eso les decía ahora que quitemos este. Listo. Entonces acá vuelve y juega. Pues este desde el principio era más, ¿cierto? Porque si lo dejo menos no factorizaría, pero la metodología se llama ensayo y error. A mí me entregan este polinomio que está acá y yo descompongo este de acá, el primer término y el último. Dejo el término que tiene la x en la mitad. Entonces 3 por 2 me da 6 positivo. 2x por x me da 2x al cuadrado. Y en cruz, este si lo pongo negativo y este negativo, menos por menos me da más. 6 menos 2 por menos 3 me da 6 positivo y esto me quedaría 4x, o sea 2x, que multiplica menos 2 me da menos 4x y x por menos 3 me da menos 3x. ¿Cuánto me da esto? Menos 7x, ¿cierto? Y ahora sí, logré factorizar porque este me dio el de la mitad, con signo y todo, ¿cierto? Y acompañado de la x, que es el valor que está acá, acompañado de la x. ¿Y cómo escribo esta factorización? Entonces, ya vengo y digo, ah, bueno, es que este lo puedo escribir como lineal, o sea, pues derecho, 2x menos 3, o sea, 2x menos 3 por x menos 2. Y ahí está la factorización de este polinomio. Digamos que estos tres se usan mucho para resolver límites. Este
y esta metodología. Este de acá, ¿cuál trinomio es? Este trinomio es el trinomio general ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Este de acá, que acabamos de resolver, es el caso general de ese trinomio. Es un caso particular de este trinomio que es el caso general. Es muy importante repasar este caso de factorización. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio y luego hacemos un par de ejercicios más. Entonces, voy a quitar un poco. Bueno, voy a quitar un poco esto. Pantalla en blanco. Recuerden el límite que queremos calcular. Límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De x menos 1 dividido x cuadrado menos 1. Recuerden la diferencia de cuadrado, ¿cierto? La diferencia de cuadrado es a al cuadrado menos b al cuadrado. Lo puedo escribir como ¿qué? Como a menos b por a más b. Y acá voy a poder escribir s del denominador, que es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? O sea, este es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 dividido la diferencia de cuadrado, o sea, x menos 1 por x más 1, ¿cierto? Mire que si yo reemplazo la fórmula acá, x al cuadrado menos 1 al cuadrado, porque recuerde que 1 por menos 1 por 1 me da ¿cuánto? 1, entonces eso es 1 al cuadrado. Y ahí, ¿cómo lo escribiría? De acuerdo a la fórmula que está arriba. Entonces voy a poner este sin el cuadrado, que sería x menos 1 por x más 1, sin el cuadrado. Entonces, por eso es que reemplacé este valor de x menos 1 al cuadrado por este valor, porque usé esta fórmula de diferencia de cuadrados. Entonces acá yo ya puedo calcular, pues decir, bueno, entonces este límite, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Simplificar. Puedo simplificar Puedo simplificar el de arriba, un x menos 1 con un x menos 1. O sea, puedo simplificar este x menos 1 con este x menos 1. ¿Qué me va a quedar en el numerador? Me va a quedar entonces límite cuando x tiende a 1 de 1 dividido, el numerador me queda un 1, es como un 1 que está multiplicando este factor acá, pero que uno nunca lo pone, ¿cierto? Hay un 1 siempre acá, pero ese 1 uno nunca lo pone, pero cuando uno simplifica, ese 1 va a aparecer acá. Y en el denominador me queda x más 1. Y acá ya puedo calcular el límite. Cuando x tiende 1 sobre x más 1, cuando x tiende a 1. Simplemente lo reemplazo. Me da 1 más 1. Esto me da 1 sobre 2. ¿Cuánto es 1 sobre 2? 0.5. Lo puedo expresar como un medio o lo puedo expresar como 0.5. Da igual. O sea, da lo mismo. Es exactamente el mismo resultado. Ahora cuénteme cuánto vale este límite que les voy a escribir acá. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 dividido 2x al cuadrado menos 7x más 6. ¿Cuánto les da este límite? Vayan, les voy a dar un minutico para que lo vayan haciendo ahí y me cuenten cuánto les da. Me dicen por qué les da ese valor.
Bueno, ¿cuánto les dio? Usando la información de la diapositiva anterior, ¿cierto? Usando la información, ¿cómo puedo escribir este polinomio? Como 2x menos 3 por x menos 2, ¿cierto? Entonces, acabo de, bueno, ya sé qué pasó. Entonces, ¿cómo puedo escribir este polinomio? Entonces, el límite que les había podido calcular era el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 dividido 2x al cuadrado menos 7x más 6, pero yo ya sé cómo se escribe el de abajo, o sea, yo ya sé la factorización del denominador, entonces lo escribo límite cuando x tienda a 2, esta palabra límite siempre debe ir. Ese nos va a dar 1. Listo, perfecto. Entonces vamos a escribir x menos 2 por 2, 2x menos 3, que multiplica a x menos 2, ¿cierto? Da 1. Muy bien, muy bien. Da 1, muy bien. Entonces vamos a simplificar este x, pues realmente uno lo pone entre paréntesis para que no se le olvide que acá hay un 1 que siempre está y uno nunca lo pone, ¿cierto? Entonces ese me va a dar igual, se me va a dar igual a límite cuando x tiende a 2 de 1 arriba dividido 2x menos 3. Y ahora voy a reemplazar el valor de la x, ahora sí. Entonces, 1 dividido 2, que multiplica 2, menos 3, esto me da 1 dividido 4 menos 3, que realmente me da 1 sobre 1, que termino colocando solamente el valor de 1. Y ese es el valor del límite. Entonces, miren que hay que hacer un poco de tarea. Vimos 3 versiones de límite. La primera versión que vimos de límite es usando el gráfico. La segunda versión que vimos de límite es haciendo un reemplazo directo en la ecuación. Y esta tercera versión que vimos de límite es factorizando, factorizando la ecuación. Entonces ya con esto, digamos, es como una mirada general al tema de límites. Ya la próxima clase, pues retomamos un poco si hay dudas con algo de límite o si no, continuamos pues con la parte de continuidad para luego pues empezar en derivadas, continuar pues con el desarrollo de la temática del curso. Entonces, dejemos por hoy así, terminemos ya. Les deseo un feliz día de amor y amistad. Ahí Y, faltó fue el de racionalización que se aborda sí, con otro. sí, racionalización lo vemos. La próxima clase, pues vemos, digamos, esta primera parte con factorización y ya hablamos la próxima clase, este, 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 este límite que está acá, que es racionalizando. ¿Sí? ¿Listo? Racionalizando esto. Profe, Sí, cuénteme. ¿qué le iba a decir? Lo que pasa es que yo le había escrito en álgebra, pero no me ha respondido. Lo que pasa es que estoy bastante enredado con los dos simuladores, cálculo y álgebra, la verdad. Me hubiera gustado de pronto que hiciéramos así sea un ejercicio, como igual a cada persona no le van a salir los mismos números, entonces, era querido porque la verdad no, o sea, en Sí, álgebra ya resolví, pero a la hora de las llaves y la cosa no entendí muy bien esa parte. Entonces no sí. sé si de pronto en el correo que le escribí, de pronto usted haciéndose un videito, de pronto cómo podemos hacer eso en cálculo y en álgebra, la verdad, porque estoy quedado ahí. Listo. Pues yo voy a mirar, yo creo que, bueno, voy a tratar de responderte mañana, más o menos
deberías hacerlo. Pero bueno, igual sí es como en la de las llaves en álgebra y en cálculo, ¿en qué cosa? Aló, ¿me escuchas? Profe, sí. ¿En álgebra en qué cosa? ¿En cálculo en qué cosa? Profe, la verdad, pues el tema del simulador no lo sé manejar muy bien. O sea, estuve en 3, ese es el tema de funciones, ¿cierto? En cálculo, La función cuadrática, sí. eso, estuve ese, pero la verdad casi no sé manejar bien y me he estado leyendo la guía y no he podido dar. En álgebra, pues ya logré resolver más o menos las matrices y todo eso, pero a la hora de como calcular los tiempos, creo que es que no lo he podido sacar. No sé muy bien qué hacer Listo. pues, Pero después de eso. pero en cálculo, ¿qué problema tuviste en cálculo? La verdad, entonces yo le voy a escribir mañana temprano, le escribiría a ver cuál es el problema, porque así ahorita no lo tengo. Listo. Te me Bueno, cuentas sí, señor. y estábamos hablando. Bueno, entonces, feliz noche. Espero que descansen mucho. Feliz día del amor y la amistad. Y estamos en contacto. Listo. Listo, profe, igual. Bueno, Buenas noches. feliz noche. Feliz noche a todos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Sí alcanzó a revisar o a ver el correo que yo le envié con el taller de cálculo? Sí, o sea, vi que me llegó, pero no lo he revisado. Yo lo revisé, pues tú fuiste la que me entregaste, pues que hablamos al final de la clase pasada, ¿cierto? Sí, profe. Listo, no te preocupes que yo voy a sacar tiempito y te cuento ahí por el correo, listo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Feliz noche. Bueno, feliz noche, hasta luego.